Qué bueno que otra vez están con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Avísele a los familiares, a los amigos, que el consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud ya está con ustedes en la señal de Telemedellín y que además nos pueden ver en el mundo entero. www.telemedellin.tv. Martes 1 de julio de 2014, doctora Fanny Isabel, entramos ya al segundo semestre, séptimo mes de este año. Esto va rapidito, por eso si hay propósitos y pendientes por hacer, pues hay que apurarlos, porque se nos acaba el año y el tiempo se va muy rápido. Claro que sí. ¿Cómo está? Buenos días. Ay, bien, Felipe, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, descansado. ¿Qué tal el después fin de semana? Este fin de semana, feliz con los logros de Colombia, ya preocupado por el partido del viernes, pero mientras tanto disfrutemos el triunfo todavía. Exactamente, nos fue supremamente bien, qué rico que todos estemos así de contentos y efectivamente sí, ya se nos acabó, se nos está acabando el primer semestre, pero todavía hay tiempo para los buenos propósitos, para conseguir hábitos de vida, si no los hemos empezado, saludables, y para eso estamos aquí todos los días, visitándolos a las 11 de la mañana, llegando hasta sus hogares para conversar de esos temas que tan interesantes son y que tanto nos sirven para toda nuestra vida, para nuestra salud física y mental, como es el caso del día de hoy. No tiene que ver con el tema del día, pero ¿de dónde sacó el collar? Está bien bonito. Es un regalo. Le luce, está bonito. Y como está de moda el amarillo, no, es que ese es el color de moda. Exactamente, haciéndole honor al amarillo, entonces pues arranquemos la semana con amarillo para que nos vaya bien. Mire, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, hay personas que muy fácilmente, de hecho son la mayoría, logran superar los eventos traumáticos, como el resultado del conflicto armado, un secuestro, el asesinato, la pérdida de un ser querido, de manera muy fácil, porque tienen una gran capacidad de resiliencia, de actitud, de visión frente a las realidades y el mundo. Muchas personas lo logran hacer fácilmente y sin ayuda, pero hay otras personas, muchos también, no son la mayoría, pero es un grupo importante de ciudadanos que no logran superar sin ayuda, es decir, fácilmente con las herramientas que tienen para la vida esos eventos traumáticos. Y son personas que se pegan y se generan ahí unos comportamientos y una condición psicológica, mental, también física, que empieza a alterar su cotidianidad, sí, su vida laboral, familiar, social, y realmente esos eventos traumáticos que no logran asimilar adecuadamente se convierten en serios problemas para su calidad de vida. Es el tema que les planteamos hoy, se llama estrés postraumático. Sí, señor, efectivamente lo has definido muy bien y es ese conjunto de signos y de síntomas que aparecen posterior a la exposición a un evento traumático, a un shock, puede ser físico, emocional, psicológico, muy fuerte. Desafortunadamente en nuestro medio pues tenemos varios de estos tipos, un accidente de tránsito terrible con la muerte de una persona querida, estar presente cuando hay un asesinato, por ejemplo, vivenciar un secuestro, son cosas definitivamente que pueden marcar a una persona psicológicamente y que si no tiene una ayuda terapéutica, una ayuda psicológica, podría llegar a afectar y a empobrecer su calidad de vida. Estos casos, como por ejemplo una violación también, pueden llegar a tener mucha repercusión durante toda la vida de la persona si no lo sabe manejar. En la parte física se manifiesta de una forma muy evidente porque hay insomnio, porque hay irritabilidad, porque hay dificultad para la concentración, porque hay pobre rendimiento académico en aquellos que estudian o pobre rendimiento laboral. Entonces, hoy queremos hablar de esto. Somos una sociedad que está expuesta desafortunadamente a muchos de estos eventos, pero ¿cómo ser capaces de superarlos? O de ser resilientes, como tú lo dices, de salir del problema, pero salir antes más fortalecidos. Incluso en estos días escuchaba, Medellín está calificada como una de las ciudades más resilientes del mundo. Entonces, situaciones como un terremoto, como una pérdida grande, no está relacionada con la angustia y la ansiedad que vivimos diariamente, el problema económico, la ansiedad con los hijos, la enfermedad. No con ese tipo de cosas, sino con unos traumas verdaderamente más impactantes. Yo quiero tomar un elemento que usted acaba de decir que me parece muy importante. Hay sociedades que, digamos, en términos generales son más tranquilas y con menos eventos traumáticos. La nuestra, la colombiana, la que nos tocó vivir a nosotros, es una sociedad con muchos eventos traumáticos, producto del conflicto armado que tenemos los colombianos desde hace 5, 6 décadas, la alta accidentalidad de elementos como el secuestro, la violencia, el homicidio, incluso la alta accidentalidad de tránsito, la pérdida de seres queridos producto de esa confrontación armada.
Constantemente acudimos a eventos traumáticos, por eso prepararse o tomar medidas preventivas como mejorar la resiliencia, la capacidad que es eso de sobreponerse a esos eventos es fundamental en una sociedad como la nuestra. Infortunadamente no siempre estamos preparados y como decía al comienzo, pues algunas personas lo superan con mucha facilidad, tienen las herramientas, la condición de vida, la actitud frente a la vida que le permite hacerlo. Otros tal vez necesitamos la ayuda del consejo especializado, de la terapia, del acompañamiento psicológico para evitar que todo ese trauma, que esa sensación o eso que estamos experimentando que no podemos solucionar nos dañe, como explicaba la doctora Fanny Isabel, la vida, la calidad de vida, porque es que además afecta nuestras relaciones, y yo lo decía hace un rato, personales, familiares, sociales, se convierte en un verdadero dolor para nosotros y los demás. ¿Cómo afrontar esas situaciones traumáticas? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay algunos mecanismos de prevención? ¿Cuáles son los factores de riesgo los que nos exponen a esa condición? Pues son elementos que hoy trabajamos en Medellín Ciudad Saludable. Exacto, saber reconocerlo y poder darle instrucciones o recomendaciones a otra persona que podamos pensar que lo está sufriendo, porque son personas que tienden entonces a estar muy agitadas, muy ansiosas, a repetir ese evento constantemente en su vida, algo que se llama el flashback, como una foto, como una película de esa situación que constantemente está sucediendo y que obviamente tiene repercusión en su ritmo cardíaco, en su respiración, se siente más agitado y es por eso que a veces tiene pesadillas y recuerda todo el tiempo esto. ¿Puede mejorar? Claro que sí. Hay afortunadamente medicamentos que pueden ayudar a mejorar todos estos síntomas y siempre acompañados de una buena psicoterapia. Por eso tenemos hoy como invitado un psicólogo que es bastante interesado por este tema y que nos va a ayudar a resolver muchas dudas. Yo sé que ustedes deben tener muchas o deben conocer personas o muchas veces uno no reconoce que puede estar pasando por una situación de esas. Hay personas que tienden a evadirlo o los amigos y familiares tienden a decir no vale la pena, tranquilo que eso te va a pasar. Pero ojo ahí, si van más de 3 meses con estas sensaciones, con estos sentimientos, es una persona que requiere tratamiento. No permita que la incapacidad para superar un evento traumático como los que hemos citado le dañe la vida. Medicación por un lado, psicoterapia por el otro, tal vez combinación de ambos mecanismos son elementos para el tratamiento del estrés postraumático. Veamos el informe. El estrés postraumático es un tipo de trastorno de ansiedad que se presenta después de haber pasado por un hecho dramático como un asalto, un accidente o la muerte violenta de un familiar. Durante un evento estresante, el cuerpo libera hormonas y químicos, pero después de lo sucedido, estos niveles vuelven a la normalidad. Por el contrario, en las personas que presentan estrés postraumático, estos se siguen liberando. Este trastorno puede aparecer inmediatamente después de la situación o inclusive meses después, generando que la persona reviva el suceso, teniendo pesadillas o reacciones físicas fuertes. Por tanto, evite las situaciones, las personas que le recuerden el incidente e incluso las actividades que antes disfrutaba y provocan que no sea capaz de concentrarse, dormir o además sentirse irritable. Se recomienda que las personas que hayan vivido un evento estresante reciban lo antes posible apoyo familiar y de un especialista para que se hable del tema y se trate de evitar el estrés postraumático. Ciertos rasgos de la personalidad, una buena red de apoyo familiar, social, de amigos, hace que se puedan superar más fácilmente estas situaciones, pero siempre teniendo en cuenta que aquella persona que no tenga esas habilidades va a requerir ayuda. Es indispensable entonces estar pendiente de estas personas y tener un buen acompañamiento y recordarles que esto se puede convertir en una verdadera enfermedad y puede ocasionar entonces más adelante unos efectos físicos y mentales como la depresión, por ejemplo. Antes de saludar a nuestro invitado y de recordarles los mecanismos como ustedes pueden participar, 2 elementos finales. El tratamiento al estrés postraumático, doctora Fanny Isabel, es a largo plazo.
Y ser a largo plazo explica por qué el 75% de los pacientes que se someten al tratamiento lo abandonan, dejando inconcluso un tratamiento que es fundamental para que ellos sigan adelante en sus vidas y generando mejores condiciones para su calidad de vida. Hay que permanecer, hay que estar adherido al tratamiento para lograr realmente superar el estrés postraumático. Y revisado otra información que decía, todos estamos sometidos a eventos traumáticos. Cuando no logramos superarlos rápidamente, es muy importante acudir a ese consejo especializado, a ese acompañamiento profesional para evitar, y este es un elemento preventivo, que lleguemos a ese síndrome del estrés postraumático. Siempre que tengamos un trauma, todos estamos sometidos a eventos traumáticos. Si vemos rápidamente que nos supera, que no estamos en capacidad de abordarlos y superarlos, debemos buscar ayuda para evitar que se nos presente esta condición, que es un tipo de trastorno de ansiedad. 441-2100, esa es la línea local, 018 41 40 99, la línea nacional y las redes sociales. Claro que sí. En Twitter estamos como @saludmedellín y en Facebook nos encuentran como Salud Medellín. Y ahí está también nuestro correo electrónico, que qué bueno que lo estén usando nuevamente, está repuntando otra vez, medellínsaludable@telemedellín.tv, para que si se les olvidó hacer alguna pregunta, no alcanzó el programa, nos pueden escribir por allí. El psicólogo clínico Víctor Manuel Saldarriaga está con nosotros, doctora Fanny, con nosotros y con ustedes. Líneas telefónicas, redes sociales, correo para que lo consulten. Vamos a saludarle. Claro que sí. Doctor Víctor Manuel Saldarriaga, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Hola, nos había acompañado. Repito, es psicólogo clínico, especialista en psicología jurídica y forense. Es nuestro invitado hoy a Medellín Ciudad Saludable y viene, por supuesto, a acompañarnos a nosotros a resolver las inquietudes que tenemos, pero especialmente a atenderlos a ustedes. Recuerden que esto es un consultorio abierto para ustedes, para que ustedes lo aprovechen. 441-2100. Doctor Saldarriaga, hicimos una introducción, tocamos ya varios elementos y considero que es necesario empezar a trabajar esos puntos que con la doctora Fanny Isabel dimos al comienzo del programa, pero hablemos inicialmente de causas que genera el estrés postraumático. Listo, yo creo que para hablar de las causas del estrés postraumático hay que revisar el concepto de trauma. Porque todos estamos traumatizados, el camarógrafo, nosotros, y necesitamos del trauma para poder estructurar la personalidad. Entonces, en la psicología del trauma se dice que cuando un evento logra demarcar el psiquismo y la personalidad de un sujeto, entonces ahí hay un evento traumático. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de un trastorno, o sea, ya una resolución de un proceso traumático, pero de forma desadaptativa. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es difícil hablar de causas en la literatura a nivel mundial, pero cuando usted mira el aparato psíquico interno del sujeto, se da cuenta que los umbrales, que son los que le permiten ser o no a un sujeto más o menos sensible frente a la realidad, sí son un poco más bajos. Entonces, ese sujeto vivencia algunos de esos episodios de una forma más intensa que otros. Eso por un lado, pero por otro tenemos que ir a la realidad. Es que hay eventos que desbordan cualquier capacidad que tenga el sujeto para enfrentarse. Por ejemplo, me intentaron asesinar, me intentaron secuestrar. Ahí lo que tiene que ver con una vivencia de muerte es altamente significativo para cualquier ser humano, porque sé que va a sonar muy duro lo que les voy a decir, pero los seres humanos no estamos conectados con la muerte. O sea, nosotros no sabemos que nos vamos a morir. Pensamos y decimos, sí, eso es lo que nos va a pasar a todo mundo. Eso nos toca a todos. Claro, pero conectarnos constantemente con la muerte haría que estuviéramos en un conflicto constante. Entonces, para nosotros hay una especie de fantasía interna donde nosotros como que vamos a ser eternos, ¿cierto? Cuando nos recuerdan algo que tenga que ver con la muerte, como un accidente o un externo, entonces se activa esa posibilidad. Recordaba algunas personas hace algún tiempo con las que trabajé después de un ataque cardíaco, cómo empieza un proceso también de un estrés postraumático a partir de que estuvieron muy cerca de morir, y eso genera la repetición constante porque el psiquismo no tiene la capacidad en ese momento como de hacerle digestión a ese evento, entonces empieza a repetirlo, porque recordemos que todo síntoma es un intento de cura del psiquismo. Entonces ese estrés postraumático es un intento de cura. Recuérdeme eso, cada que es un intento de
todo síntoma humano es un intento de cura. Entonces, cada que usted ve a una persona con un síntoma psicológico, ahí hay un intento de cura del psiquismo. Es que está enfrentando. Claro, Lo pero está falla en ese proceso, y es por eso que aparece como lo repetitivo del síntoma. Bueno, esta introducción arrancó bastante interesante, pero la prioridad de nuestro programa siempre lo tienen los televidentes, y Marta Suárez nos está llamando ya desde Manrique. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días. Sí, Marta, te escuchamos. Sí, yo quería hacerle una preguntita. Claro, cuéntanos. Sí, al doctor. Yo hace 12 años tuve una pérdida muy grande de mi ser más hermoso, que era una hija, ¿sí? Ahora estoy pasando por una situación de una separación. En esa separación a mí me provoca matar. Yo cuando estoy a las 2, 3 de la mañana, a mí me provoca matar. Y soy desesperada en la pieza, me doy golpe, lloro. Entonces yo estuve en un programa psiquiátrico. Yo ya dejé, pues yo no volví a tomar drogas. Yo quisiera que me aconsejara qué hago. Muy bien, Marta, muchas gracias por llamarnos, por participar y por contarnos tu historia. De ahí nos da pie, doctor, entonces también para hacer esa diferenciación importante de que hay muchas situaciones que nos generan estrés y angustia, y hay otras que ya tienen que ver con el trauma que afecta directamente, pues, y que nos puede llevar al estrés postraumático. Claro, porque si volvemos a las características que ustedes manifestaron iniciando, para que haya estrés postraumático tiene que haber un deterioro pues como significativo y clínico en el orden laboral, afectivo, emocional, ¿cierto? Pero es muy importante hablar de las causas, porque cuando hay procesos de duelo no resueltos, se tiende a ser más sensible para enfrentar nuevas pérdidas. Entonces, en el caso que nos está comentando la televidente Marta, es importante tener en cuenta que cuando se empieza un proceso terapéutico para poder elaborar la ruptura, o más bien la muerte que tuvo que enfrentar hace años, de pronto, si eso no queda bien elaborado, es como si queda una herida abierta cuando yo hago una curación en el cuerpo. Cualquier otra situación que me exponga a una confrontación con esa herida, pues se va a volver a abrir. Entonces, la recomendación sí es a tener un proceso terapéutico. Si ella estaba en un proceso farmacológico, pues es bueno combinar lo terapéutico y lo psiquiátrico al mismo tiempo, porque una va tejiendo como en el interior esa capacidad del yo, de la instancia psíquica que se encarga pues como de enfrentar la realidad, de fortalecerla un poco más, y lo médico pues nos puede ayudar a estabilizar. Entonces sí es importante retomar cómo sucedió esa pérdida y si hubo una verdadera elaboración, porque a veces hay unas falsas elaboraciones donde yo me guío solamente porque estoy un poco más tranquilo. No, yo ya estoy más tranquila. Ya estoy bien. Ya estoy bien, entonces no hay problema. Y ahí es donde la mayoría de pacientes desertan del tratamiento, de los procesos, porque el psicólogo está proyectando unos objetivos a un plazo, y usted cuando se va de la terapia los deja a medio camino, pero sintomáticamente yo ya estoy supuestamente mejor. Y la recomendación siempre es llevarlo hasta los últimos términos, como para poder mirar en el futuro las próximas confrontaciones que vaya a tener. Entonces la recomendación puntual es regresar a ese proceso, sobre todo a lo terapéutico, y revisar un poco si eso se elaboró totalmente. Pero la elaboración no es el olvido, la elaboración es la capacidad de vivir con eso que me sucedió de una forma adaptativa. Es que ¿quién va a olvidar a ese hijo que se murió? No lo vamos a olvidar, pero sí es entenderlo y hacerle como digestión, que no se convierta en un problema
para ese psiquismo internamente. Elaborar ese duelo, un tema que trabajamos también aquí en Medellín Ciudad Saludable. Marta, es muy importante que retomes tu tratamiento, tus terapias, tu medicación, que hagas adherencia a ese proceso, vuelve a tu consulta, reactiva todo, pero además, doctora Fanny Isabel, vale la pena hoy recordarle a Marta, bueno, y a los que nos están viendo, que tenemos una herramienta en Medellín y en el Valle de la Aburrá que propicia la Secretaría de Salud, que es muy útil para estos casos. Cuando Marta esté angustiada en esos amaneceres, que quiere destruir y acabar con todo, que no le encuentra sentido a nada, ahí está una herramienta que es amiga, y es la línea Amiga en Salud, 444-4448, Marta, ahí la tienes, ahí está, anota esa línea, y en esos amaneceres, te repito, en esos momentos de desesperación, que estás fuera de control, que no sabes qué hacer, llama al comienzo de la mañana, comunícate con nosotros, con la línea Amiga, y ahí te vamos a atender, te vamos a escuchar, y hay un equipo que te va a orientar muy bien y te va a ayudar con este asunto de la adherencia al tratamiento. Exacto, qué bueno que lo recuerdes, está en la línea, y yo también te hago una recomendación, y a todos los televidentes, el programa del manejo del duelo, un programa bien bonito, bien interesante, de ahí también puedes sacar algunos elementos que te pueden servir. Te conectas por YouTube y pones Medellín Ciudad Saludable, manejo del duelo, puedes recordar ese programa y escuchar y tomar elementos que te van a servir. Por ahora vamos a un pequeño corte institucional y seguimos hablando con el doctor Víctor Saldarriaga sobre el estrés postraumático. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad que nos ayuda a ir más adelante. Para mí una ciudad inteligente es la que educa para el progreso, para innovar, para la belleza de la misma ciudad, para la economía, para que todo esté hermoso en todos los sentidos, porque el inteligente hace cosas bellas. Medellín, todos por la vida. Ya a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Los invitamos a ver gente como tú. Desde Castilla el martes a las 2 de la tarde. Porque en Telemedellín aquí te ves. Si hablamos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. El Teatrico presenta Buenas Migas, un migote de historias y otros recalentados con Campo Elías el Parcero. Nos vamos de turisteada al Tierrero, el barrio que queda arriba de los barrios de más arriba, allá donde atornillamos el metrocable. Del 5 de junio al 5 de julio, funciones de jueves a sábado 8 de la noche. Informes 411-8878 y en www.elteatrico.co. Eso, pa' que tire risueñas sin fumarse nada. Ceros pa' que caiga. Aquí estamos hoy en Medellín Ciudad Saludable acompañándolos y desarrollando un tema, estrés postraumático. La doctora Fanny Isabel, para ir al corte, le propuso a Marta que buscara en YouTube el programa de elaboración del duelo. Realmente es muy fácil consultar los programas que ya hemos emitido en Medellín Ciudad Saludable. Mire, les muestro, les hago la guía práctica, www.youtube.com, y ese portal tiene una barra de búsqueda. Entonces ahí simplemente digitan Medellín Ciudad Saludable. Por ejemplo, yo le puse punto elaboración del duelo y el primer programita que me sale es ese. Incluso por ahí estoy yo, vea, ahí estoy. Medellín Ciudad Saludable, 13 de febrero de 2014, manejo del duelo. Y dice como entradilla, el duelo es un proceso por el que pasa una persona al adaptarse a la pérdida de un ser querido. El duelo normal abarca una serie. Bueno, y hay un texto ahí que les ayuda a guiarse como en el contenido del programa.
aprovechen esos contenidos para que recuerden temas que han sido muy útiles, muy prácticos. Y mire, Marta, por ejemplo, si puede ver este programa, sabemos que hay unas herramientas muy interesantes para ayudarse en ese proceso que está en este momento. Claro que sí. Y seguimos con nuestros televidentes. Astrid Velázquez nos está llamando desde Robledo. Bienvenida, Astrid, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Te escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo el año pasado a finales estoy hospitalizada en la clínica Samein por una depresión muy grande que me dio. Esto durante 20 días y después de salir de la clínica mi vida cambió en dos, porque yo primero era una persona muy activa, me gustaba hacer deporte, era constantemente como una maquinita, y de ahí para acá me volví que no me provoca hacer nada, vivo acostada, o sea, la depresión no cesó, pienso yo. Pero a mí me gustaría saber, o sea, yo estoy averiguando el porqué de esa depresión, de que estar toda acostada, de no provocarme hacer nada, y descubrí que uno de los medicamentos que me estaban dando para el control psiquiátrico me desarrolló una enfermedad que yo no tenía, que es como, ¿cómo se llama? La tiroides, y la tiroides da, es que es sueño, da decaimiento, da todo eso. Y a pesar de que empecé a tomar esa droga, igualmente no siento todavía como esas fuerzas para salir a hacer el deporte que hacía y seguir mi vida como iba antes. Mi esposo me dice que no regrese a ese centro psiquiátrico porque con la droga me ve muy bien, pero yo siento que me hace falta como algo, porque no entiendo por qué el decaimiento, porque sigo igual. Entonces yo quisiera saber usted qué me recomienda, si continúo el tratamiento o simplemente sigo igual. Muy bien, yo quiero responder la primera parte del tema de Astrid, que tiene que ver con el trastorno de la tiroides, que es un trastorno muy frecuente en las mujeres y que efectivamente, pues como la tiroides es la hormona que es como la pilita de nuestro cuerpo, el que nos da energía, cuando está baja se sienten dentro de algunos síntomas, mucho sueño, cansancio, incluso depresión. Esa droga, ese medicamento generalmente es de por vida, Astrid. Generalmente la tiroides no vuelve a funcionar como funcionaba antes, entonces ese medicamento requiere tomarlo todo el tiempo, pero con unos controles. Inicialmente son cada 6 semanas hasta que se estabilice. Recomendación puntual: saber en qué momento fue el último control, si estabas bien, si estabas compensada, y si no, el medicamento hay que seguirlo tomando y hacer nuevamente el control. Y respecto a la depresión, porque son 2 eventos diferentes, obviamente si se descompensa del hipotiroidismo va a sentirse más deprimida, claro, pero también requiere que tenga una vigilancia por su psiquiatra, por su psicólogo de cabecera, claro, doctor, ¿cierto? Astrid, ¿ella está todavía en la línea o ya? Porque sería importante saber si ella estuvo en un proceso psicológico, ¿no? Sí, está en la línea. Ella está ahí, Víctor. ¿Estuvo en un proceso psicológico en ese momento de enfrentarse a ese proceso depresivo? Yo estuve con psiquiatra por la depresión. Cuando ya me vieron bien, me dieron de alta en la clínica y seguí con el psiquiatra. Entonces la droga que él me estaba mandando fue la que me desarrolló la tiroides. Pero psicoterapia no has hecho, trabajo con psicólogo. No, ellos solamente me han tratado psiquiatra y ya. Psicólogo, perfecto, no psiquiatra, y como médico general, que es el que me trabaja la tiroides. O sea, claro, estoy con ellos dos. Pero entonces él me dice, pues ya estás con los 2 médicos, ¿qué más vas a hacer? Ya no hay nada más que hacer, estás deprimida y seguís así de caída, ya eso es cuestión tuya, tú eres la que tienes que salir de eso. Y digo, no, alguien me tiene que ayudar, yo pienso que yo sola no puedo con todo esto. Es que para responderle la pregunta, yo quiero retomar, y sé pues que le voy a hacer como venta y promoción a la psicología. Mire, el año pasado la Asociación Psicológica Americana, la APA, publicó un estudio muy grande que hicieron en Estados Unidos, donde lo que se recomienda en conclusión es la combinación de terapias, porque es que, mire, si yo estoy en un proceso terapéutico, yo alcanzo a entender las razones por las cuales accedí a un proceso depresivo para resolver algo, o si apareció de la nada. Si yo solamente utilizo el proceso de medicamentos, pueden aparecer algunos factores subyacentes posteriores que yo no sé leer y que si lo leo solo desde lo médico, como que voy a quedar en una confusión. Porque es que, mire, el cuerpo humano no funciona separado. Si algo está alterado fisiológicamente,
puedo buscar en el orden psicológico también. Y muchas veces en lo hormonal, sobre todo en las mujeres que son tan susceptibles pues como en este aspecto, lo psicológico también influencia mucho lo biológico, y yo, si lo voy a trabajar solo desde lo farmacológico, pues me va a ayudar a controlar la sintomatología, pero apenas cambio la droga, me quitan la droga, el estudio que mostró en Estados Unidos es que el sujeto cae inmediatamente, porque lo que hace lo terapéutico es desarrollar habilidades intrapsíquicas para afrontar la vida y para afrontar las cosas de una forma diferente. Entonces, yo creo que ese proceso, y me disculpan pues que sea reiterativo con la televidente anterior, pero sí es importante revisar, porque para yo estar hospitalizado, el nivel de depresión es importante, ¿cierto? Entonces es bueno revisarlo por medio de un proceso terapéutico acompañado de esa orientación psiquiátrica. Lo que pasa es que creo que en Colombia tenemos como una disociación un poco entre los psicólogos y los psiquiatras, porque usted oye muchos psiquiatras diciendo, no, eso no sirve para nada, y usted oye muchos psicólogos diciendo, no, eso no sirve para nada. Pues nos atacamos mucho, y creo que lo más importante es el paciente, y lo más importante es el mejoramiento de ese paciente, y siempre será mejor una intervención interdisciplinaria que una intervención unidisciplinaria. Entonces, yo creo que ahí sí es importante revisar eso, y claro, ya cuando hay un elemento biológico muy representativo, ya lo que se hace es que no se puede acudir a lo psicológico, sino que mire, aquí hay algo que sí está influenciando significativamente a esta persona, y entonces ya no tendríamos que buscar en lo psicológico, pero posterior a que un profesional evalúe. Víctor, ¿qué tan común es el estrés postraumático, pues así como síndrome, ya como enfermedad, y es más frecuente en hombres o en mujeres? Mire, yo creería que depende de la cultura, porque tenemos que acudir a la cultura para poder responder esa pregunta. Nuestras mujeres son mujeres que desde pequeñas han desarrollado muchas más habilidades de adaptación, porque les ha tocado históricamente enfrentarse a una maternidad solas, enfrentarse a muchas cosas. Entonces, la mujer, por ejemplo, en nuestra cultura ha tenido históricamente mucha fortaleza, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta la cultura que vivimos a nivel de la interacción violenta, porque somos una cultura muy pasivo-agresiva. Entonces, constantemente nos estamos enfrentando a situaciones donde vemos un otro en posibilidad de peligro de muerte, o nosotros mismos. Entonces, si combinamos todo eso, podemos decir que depende de la ciudad donde vivamos, la cultura. Si usted va a Pasto, usted ve en Pasto que las cosas son calmadas, tranquilas. Usted viene a Medellín y ve que la interacción con el otro, en cualquier momento te muestran un arma, o en cualquier momento pasa algo donde hay un estrés. Entonces, yo no diría que es mayor o menor, pero en nuestra cultura la mujer tiende a tener más recursos, y el hombre tiende a ocultar, a guardar y a ocultar ese tipo de procesos. Entonces, me estoy sintiendo muy mal, estoy en un proceso de estrés postraumático, y lo que hago es mirar para otro lado, o utilizar el alcohol, o utilizar las drogas. Usted ve que hay personas que por no acceder a un especialista, lo que hacen es que acceden a una droga que les disminuye los síntomas, pero no en ningún momento les está trabajando el real problema que generó el estrés postraumático. Víctor, ¿los signos, los síntomas del estrés postraumático están directamente relacionados con la gravedad del trauma? ¿O eso depende de la condición individual, de las herramientas que para la vida tenga cada persona? Total. Depende de las personas. Mire. No del evento. No del evento. Yo recuerdo cuando trabajaba en Buen Vivir en Familia, hace muchos años, cuando se dio esta operación Orión en la Comuna 13. En la Comuna 13. Eso fue generador de estrés postraumático generalizado, pues ese era lo que más se venía a consultar. Mire, es que yo tengo miedo, pero usted ve que hay personas que con un acompañamiento cercano
fácilmente emergen de allí. En cambio hay otras que se anclan. Entonces, depende de la intensidad externa, pero también depende de las herramientas intrapsíquicas que el sujeto haya desarrollado en su historia de vida para poder enfrentar esa situación y sobre todo para entenderla, porque cuando yo no la entiendo, viene el lugar de la injusticia y esa injusticia genera como una rabia constante en el sujeto y una necesidad de estar rumiando porque esto me pasó a mí, mire, y en vez de percibir una salida es sumergirse mucho más en ese tipo de pensamientos y sensaciones que si no se tratan a tiempo empiezan a deteriorarse y pueden desarrollar algún otro tipo de trastornos. Por ejemplo, el sujeto que ya no quiere salir a la calle porque está evitando, entonces empieza a combinarse con la agorafobia, por ejemplo, con otro tipo de trastornos, y usted ve que el sujeto no tiene esas habilidades, pero tampoco se apoya de alguien que le ayude a desarrollarlas. Entonces, sí tiene que ver con esos dos elementos, aunque hay personas en la experiencia clínica que después de usted oírle su historia de vida, lo que se piensa es cómo este sujeto hace para habitar la realidad como la habita, tranquilo, relajado, pero con unas experiencias de vida que cualquier ser humano normal lo hubieran dejado sin elementos como para disfrutar el mundo y la vida. Devastadores totalmente. Y más aún, con positivismo y con muchas ganas de seguir adelante. Es que mire, ahí hay una frase muy bonita que dice que de esos rincones oscuros del alma es donde emergen esos rayos de luz potentes que nos permiten en la vida ser grandes y exitosos. Esas personas con esa resiliencia alta son capaces de convertir un proceso muy duro en su vida en un proceso de mucho éxito, porque de ahí es donde viene como la gasolina para poder ser exitosos. Y un proceso terapéutico yo creo que ayuda a eso, a poder ver esa dimensión del ser humano. En la floresta está Liliana Montoya. Hola Liliana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Por aquí, para hacerle una preguntita al doctor. Claro, por supuesto. A mí pues el diagnóstico fue estrés postraumático, como estaba diciendo el médico, pero entonces la EPS me ha tenido pues con diferentes medicamentos. Sinceramente pues ya ninguno de los medicamentos que me han formulado me sirven. Yo no duermo. Yo hace 7 años más o menos estoy consumiendo diferentes, pues lo que me formulan, anitritilina, imipramina, pues todos esos derivados, fluoxetina. Entonces yo digo, o sea, uno busca apoyo en los médicos, pero no tienen como esa conciencia de decirle a uno como paciente, o sea, yo he buscado un natural, yoga, o sea, he estado haciendo de todo, pero no he encontrado pues como el punto, y sinceramente los médicos tampoco pues como que ayudan. Entonces como que hacer ahí, como que me aconseja, y muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por participar, por llamarnos. Sí, es un caso parecido al anterior. Claro, yo creo que habría que analizar cuál fue el evento detonante, o sea, qué fue lo que sucedió porque hace 7 años, entonces, ¿por qué eso se convirtió en una repetición para el psiquismo? ¿Por qué no se ha podido salir de ahí? Mire, vuelvo a lo mismo, nosotros como sociedad tenemos muy mitificada la psicoterapia, porque muchas personas se ubican en un lugar de locura cuando van donde un psiquiatra o donde un psicólogo. Pero usted ve otras culturas, la argentina, la francesa, la gringa, donde todo mundo va donde el psicólogo porque lo percibe como un profesional que me va a apoyar, no porque yo esté loco ni que esté enfermo. Entonces, vuelvo que esa comprensión de lo que sucedió, es que mire, cuando a mí me pasa algo fuerte en la realidad, eso yo lo cojo, le hago digestión, y en algunos casos es como si me comiera algo que no soy capaz de digerir. Es esa molestia, es esa molestia, es esa molestia. Si yo no entiendo qué fue lo que realmente pasó, y no es por recordarlo cognitivamente, sino por habitar la emoción de ese momento, es la posibilidad como de desenredar eso que quedó en mi interior como con un nudito. Ese nudito, yo me voy a mover y me jala, yo me voy a mover y me jala. Entonces, la comprensión de la palabra, la comprensión de lo que sucedió subjetivamente es lo que permite que eso se abra. En este caso en particular, si ella
no ha hecho un proceso terapéutico, es importante. Es que mire, un proceso terapéutico es como el spa psíquico. Exacto. Sí, es el spa psíquico. Claro, excelente. Sí. No es el lugar. Yo recuerdo una paciente de hace mucho tiempo que se quedó 2 sesiones así, pero no hablaba para nada. A la tercera sesión, después de una maniobra, se rió. Me dijo, es que yo vengo aquí, pero yo no estoy loca. Claro. Y ese lugar le angustiaba mucho. Entonces, tomarse lo terapéutico como un regalo y como una posibilidad de trascendencia es ese spa psíquico donde, venga, es que yo estoy muy estresado y venga, me van a hacer un masaje, pero psíquicamente, y ese masaje es a partir de yo poder decir lo que no he dicho en ninguna parte del mundo, ni a mi esposo ni a mi mamá, y ese sujeto me va a acompañar en un proceso. Entonces es muy bonito darse ese espacio. Qué bueno que lo explicas así, Víctor, porque es que reconocer que no con todas las personas se puede hablar de nuestros traumas y de nuestros problemas psicológicos, que el esposo, la tía, la amiga, por más que nos quieran, no nos van a entender y nos pueden juzgar. No tienen los elementos para y no ayudarnos. tienen los elementos. El psicólogo es completamente neutro y tiene todos los elementos. Y si no desenredamos ese nudito. Ese nudito después. Lo sintomatizamos. Si no lo desenredamos, lo sintomatizamos. Entonces aparece algunos síntomas físicos o psicológicos. Entonces es importante esa parte de asistir y de asistir desde ese lugar positivo para poder como trascender. Perfecto. Ahora vamos entonces a escuchar a nuestros ciudadanos. Les preguntamos a los habitantes de Medellín, los que están por la calle, ¿qué síntomas creen ellos que produce el estrés postraumático? Entonces vamos a ver qué nos respondieron. Me siento depresiva, me siento muy triste y seguramente eso desencadena en otras cosas en el organismo, como puede la persona no alimentarse bien, o puede caérsele el cabello, puede tener problemas de corazón. A mí se me murió un hijo, tenía 2 meses y 4 días de nacido y eso me conllevó a mí un estrés, una tristeza, una desolación. Puedes llorar, en lo físico puedes sentirse muy mal, deprimido. Muy desorientada, porque está el ego, ¿qué debo hacer yo? ¿A quién le cuento? ¿A quién no le cuento? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién no me puede ayudar? Se siente destrozada. Acabaron pues prácticamente con la vida de ella, así normal, así siga viviendo, pero los ánimos ya no, psicológicamente la mataron. Y afecta todo en la vida cotidiana, en el trabajo, si la persona estudia, los hábitos normalmente pues se descontrolan en el hogar. Los hechos traumáticos en realidad en sí lo afectan tanto que le produce una afectación no solamente emocional, sino física, psicológica. Tristeza, cansancio, no quiere uno salir, se siente uno como así, como es la situación. Y a veces que uno de pronto no encuentra como el motivo quién le colabore o de dónde uno salir de esa situación, pues se encierra uno mismo y en su casa. Puede tener problemas a nivel familiar con el círculo familiar, puede de pronto generar discusiones, peleas con las esposas, con los hijos. Me parece que puede ser de ese modo que lo afecta. Buenas respuestas de nuestros ciudadanos, bien informados, pero agregaría, Víctor, a este asunto para hacerle un poco de análisis si esos sentimientos que plantean los ciudadanos, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Reprimirlos, represarlos o cómo canalizarlos y manejarlos? Exacto. Es muy importante tener en cuenta que es que el ser humano, frente a todo evento de la realidad, tiene que tener una respuesta. Entonces esas respuestas son adaptativas. Si yo me siento muy triste, si lloro, si me vuelvo más ansioso, en un primer momento es necesario porque es que es la respuesta del cuerpo para poder hacer ese reemplazo de esa pérdida, porque ese evento traumático casi siempre hace que nosotros sintamos que perdemos algo. Entonces, a mí me atracaron y siento ganas de llorar, me siento frágil, no quiero salir. Claro, es que estoy anticipando el evento y eso no quiere decir que tenga estrés postraumático. Ahí estoy en un proceso. Ni me estoy enloqueciendo. Eso es muy importante. Adaptativo. Algunas personas dicen, vea doctor, el primer mes yo
En la casa hasta le mandé poner rejas a la puerta porque me sentía en peligro. Ey, ¿eso es estrés postraumático o usted está tomando medidas adaptativas porque en el barrio donde vive de pronto hay una dificultad a nivel de seguridad? Entonces, si eso empieza a repetirse y la intensidad es tal que disminuye su capacidad laboral, afectiva, educativa, entonces ahí podemos empezar a pensar en que hay un estrés postraumático, sobre todo si se mantiene más de un mes, sobre todo si hay ese deterioro y sobre todo si se lo diagnostica un profesional. No, si yo lo creo, porque algunos tipos de personalidad son muy dados a actuar algunos trastornos. Por eso cuando un paciente llega a mi consultorio y deme un diagnóstico, no, es un diagnóstico por allá, porque usted le da un diagnóstico, se mete en internet y a los 10 síntomas que les faltaban todos ya los actúan. No, vea, es que apnea, taquicardia, no, yo tengo eso, pesadillas, empiezan a actuar esos síntomas. Entonces es muy importante recurrir o al médico, al psiquiatra, al psicólogo, para que él sea el profesional que se lo diagnostique. No, doctor Google, sí, tiene toda la razón. Total. Atendamos entonces a Claudia Torres, ella nos está llamando desde el centro. Buenos días, Claudia. Buenos días. Te escuchamos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero que todo, para felicitar al médico, porque personalmente hay pocas personas que tienen amor por lo que hacen. Personalmente, yo he ido de muchos psicólogos, pero ha sido muy duro, porque uno va y cuenta las cosas y uno ve que no quieren como ayudar, sino que simplemente escuchan por escuchar. Yo pago una EPS y ha sido muy pocas las personas que me han podido ayudar. Desde niña tuve un inconveniente con mi papá cuando mi mamá se murió. Él me buscaba como mujer, pero yo no sabía, yo no entendía nada de eso. Y a raíz de eso, o sea, yo nunca dije nada, todo se quedó callado, hasta que una señora me abrió los ojos y me dijo las cosas. En ese entonces yo lo denuncié. Me casé, tuve una persona familiar que también me acosaba. Y quise contarlo y toda la gente se me vino encima, que eso era una mentira. Quizás perdí toda la familia por parte del esposo, porque nadie creyó, lo quisieron defender más a él que a mí. Dice que estoy diciendo la verdad y que nunca dije mentiras. Me vengo de allá por lo mismo, porque me sentía desesperada con tantas cosas que decían. Yo con mis cosas adentro diciendo la verdad y sin poder hacer nada, porque en ese entonces no tenía esa valentía como para hacer nada, ni conocía de muchas leyes. Personalmente, donde estuve, para donde me vine, me pasó otro caso peor. Quisieron abusar de mi hijo de 8 años. Y ese día, como que a mí se me abrió el mundo y yo pude hacer todo lo que nunca hice por mí. Pero sin embargo, entré como en un círculo que no quiero salir. Personalmente no tengo casi amistades. Quiero estar hasta ahora encerrada y así estoy con mis 2 hijos que tengo. O sea, casi no salgo con ellos, siento como miedo, temor, porque de igual manera fue muy duro el juicio y logré que el Señor lo encarcelara. Y como que sentí un poquito de satisfacción por lo que yo no pude haber hecho por mí. Personalmente conocí a una psicóloga, doña Miriam Solano, que fue una excelente psicóloga. Lamentablemente el seguro ya no siguieron con ella y me tocó entrar con otra. Es como volver a contar el mismo cuento, pero ¿qué pasa? No tiene amor por lo que hace. Entonces ahí uno queda como en el limbo, que no puede hacer nada por uno. Y yo en este momento estoy padeciendo de muchas cosas. A raíz de lo que pasó con mi hijo se me disparó la presión, la tiroides, me dio un descenso de amígdalas intracraneanas, estuve hospitalizada. Mi talla de ropa era 8, en este momento es 12, no puedo controlar el peso. O sea, voy donde la doctora que me atiende y me da más tristeza todavía. Usted ha consultado 20 veces en el año, usted tal cosa, es que a usted le hemos hecho tantas cosas que ya no sabemos qué hacerle. Eso le parece a uno más triste todavía, que uno vaya y busque ayuda y que una doctora le conteste eso. Entonces yo en este momento me siento que no sé ni qué hacer ni para dónde coger.
Gracias, Claudia, por tu llamada y qué bueno que confiaste en nosotros y nos hayas llamado. Te recuerdo, antes de que la doctora Fanny Isabel y Víctor te hagan sus recomendaciones, que está la línea amiga para que te orienten y te ayuden. Y estamos hablando de un tema que es un desencadenante fuerte del estrés postraumático, es la violencia sexual y la violación. Claro, esa sensación y ese temor que tiene Claudia de salir de exponer a sus hijos es totalmente normal, pero lo tiene que trabajar con urgencia. Y antes me parece muy valiente que llame, que sea capaz de llamar, de contarnos toda su tristeza, porque es una historia que vamos a hacer una pausa, escúcheme, doctora Fanny Isabel, una pausa institucional y ya regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. En segundo volvemos. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Puedo ir? En sesión conjunta de la Asamblea de Antioquia y el Consejo de Medellín, revisaremos las proyecciones de la vía Medellín-Bogotá, un corredor vial esencial y estratégico que nos conecta con el principal mercado. ¿Dónde está Federico? Allá. ¿Dónde está? Rápido, por favor. Miércoles 2 de julio, de 9 a 12 del día por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Dónde está? Esta semana en De Acuerdo. Hay una crisis en la atención de urgencias en la ciudad. El sistema de salud está desfinanciado. Ábreme los ojos. Tranquilo, ya. De los grupos alzados en armas. Medellín intentará hacer una reparación colectiva en toda la ciudad. El Consejo de Medellín sigue avanzando en el propósito de convertir nuestra ciudad en sede latinoamericana de la industria del cine. Ahora tendremos una cinemateca. Y avanza el tranvía de la carrera 80, un proyecto de ciudad que revolucionará el sistema de movilidad. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que ahorra agua y energía. Ya a este mundo le hace falta más gente como tú. Los invitamos a ver gente como tú. Desde Castilla el martes a las 2 de la tarde. Porque en Telemedellín aquí te ves. Si abramos paso a la conciencia, que olvidemos la violencia. La tierra del fútbol, la samba y las mujeres bellas está lista para recibir la fiesta de cada 4 años, una de las más esperadas. Nosotros en Telemedellín también estamos listos para llevarles todo lo que acontezca en Brasil 2014, por supuesto, a nuestra manera. En Brasil habitan 198.700.000 personas. Es el país más grande de Sudamérica, el segundo más poblado de todo el continente y ocupa la mitad del territorio suramericano. Es el quinto país más grande del mundo, superado solo por Canadá, China, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia participarán en la Copa Mundial Brasil 2014. El equipo ruso quedó ubicado en el grupo H al lado de Bélgica, Argelia y Corea del Sur. Por su parte, el equipo norteamericano estará en el grupo G al lado de Alemania, Ghana y Portugal. El portugués es el idioma oficial de Brasil, el que hablan los 198.700.000 personas que lo habitan y que serán los anfitriones del Mundial número 20 de la historia. En Telemedellín, el Mundial lo cubrimos a nuestra manera. Esta semana en De Acuerdo, hay una crisis en la atención de urgencias en la ciudad. El sistema de salud está desfinanciado, afectando su capacidad operativa.
Medellín podría ser otra ciudad si no hubiera padecido por 3 décadas la violencia del narcotráfico y la lucha armada por el territorio de los grupos alzados en armas. Medellín intentará hacer una reparación colectiva en toda la ciudad. El Consejo de Medellín sigue avanzando en el propósito de convertir nuestra ciudad en sede latinoamericana de la industria del cine. Ahora tendremos una cinemateca. Y avanza el tranvía de la carrera 80, un proyecto de ciudad que revolucionará el sistema de movilidad. De acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que ahorra agua y energía. El estrés postraumático es una situación que se genera a raíz de un hecho supremamente fuerte para la cual la persona no está preparada. ¿Qué pasa? Todos tenemos en algún momento de la vida una exposición a situaciones, llamémoslo de alguna manera, fuertes. Accidentes, enfermedades, cambios. Usualmente todas las personas cuando tenemos este tipo de situaciones tenemos recuerdos, tenemos algún tipo de manejo de estas situaciones y es usual que eso genere una huella en nosotros alrededor de 4 a 6 semanas. Se configura el estrés postraumático en la medida que esa situación empieza a ser recordada insistentemente y con condiciones de ansiedad generalizadas asociadas a esta. En ese momento es fundamental acompañar a esa persona, escucharla, conocer el detalle de la situación por la cual está viviendo y generar las acciones de acompañamiento pertinentes. También tener presente que es normal en un periodo de 4 a 6 semanas tener una reminiscencia constante del hecho. Si posterior a esto la situación se sigue generando, inmediatamente consultar con un profesional del área social. Es muy importante dentro de los niños y los adultos generar espacios de convivencia, de compartir dentro de la vida saludable. Por ejemplo, el deporte, la sana convivencia, un hobby, tocar un instrumento musical, participar en grupos de afiliación donde las personas puedan compartir espacios de libre diversión, por llamarlo de alguna manera, y de entretenimiento. Son herramientas fundamentales para combatir no solo el estrés postraumático, sino el estrés. En nuestra sección de los martes Salud en el Hogar, la psicóloga María Fernanda Llano nos estaba haciendo un resumen de lo que hemos conversado esta mañana con Víctor a propósito del estrés postraumático, pero sobre todo al final nos hacía unas recomendaciones muy puntuales, muy importantes para afrontar una situación traumática y evitar que ese padecimiento o esa condición nos llegue. Víctor, dejamos, porque tuvimos un asunto técnico que resolver, pendiente la respuesta Claudia, que nos hizo unos planteamientos muy serios y nos muestra una condición y una inestabilidad en este momento que se debe atender con urgencia. Claro, mire, hay 2 condiciones importantes. La primera, o 3 más bien, la primera es que ella debe comprender que sí hay posibilidad de salida. Lo que pasa es que con los psicólogos pasa algo especial y es, un médico le manda a usted una droga, se la toma y le hace bien o no, pero con un terapeuta es necesario que haya empatía. Y parece que con la primera terapeuta hubo empatía y con la segunda no. Entonces, sí hay que buscar una terapeuta o un terapeuta donde ella se sienta en confianza y tranquila y apoyada, porque o si no, el solo hecho de ir no va a generar los cambios que ella requiere. Y lo otro es que desgraciadamente la ley colombiana frente a la salud mental hace una analogía como con la medicina. Hay personas que requieren ir a terapia mucho. ¿Por qué? Porque su conflicto es profundo. Entonces, ella, por ejemplo, es una persona que requeriría un tratamiento largo. Casi que permanente, Casi que permanente, donde lo que se hace es hacer una reparación interna, y esa reparación interna no es algo de 1 semana o 2 semanas, es una reparación que se hace a partir de la elaboración de los eventos, pero sí requiere un acompañamiento donde ella se sienta tranquila, se sienta confiada y sienta que ese sujeto
que está al frente está interesada o interesado en ella, porque eso influencia de forma significativa lo que es un proceso de cura. Totalmente. ¿Qué es lo que ella en este momento no siente? Por eso de ahí la importancia de buscar otro terapeuta que acompañe su proceso. Que acompañe su proceso y donde ella se sienta a gusto y no alguien que le esté como señalando que es que ya la atendieron mucho, es que a ella la pueden atender mucho porque para sus necesidades necesita un tratamiento más largo. Claudia, como se lo dije a Astrid, tal vez también a Marta al comienzo del programa, es muy importante que te acompañes, que te dejes acompañar y que sigas adelante en tu tratamiento y tu terapia. Y recuerda que está la línea amiga 444-4448. De la misma manera como nos llamaste, nos contaste lo sucedido, acude a esa línea que es de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Salud, para que te orienten y te ayuden con esta situación que con urgencia debes manejar. Víctor, muchas gracias, hombre. Muy bueno el programa de hoy. Tu tratamiento del tema ha sido excepcional y creo que nos ha dado muy buenos resultados. A ustedes por invitarme y muchas gracias. ¿Lo volvemos a molestar? Claro que sí, a la orden. Contamos con usted. Muy bien. Mañana miércoles el programa es a las 3 de la tarde. En la mañana transmitiremos consejo y nos veremos en Medellín Ciudad Saludable a las 3 de la tarde. Un tema muy interesante, la anemia. Preparen sus preguntas, sus comentarios, incluso sus historias clínicas para las 3 de la tarde. Los esperamos entonces mañana. Sigan con la programación de Telemedellín y una feliz tarde para todos. Este programa es para todos.